pasarlo aquí a nuestra mesa y darle la bienvenida al hermano Walter Mantilla. Hermano Walter, muy buenas noches, Dios me lo bendiga, bienvenido. Pastor Juan Carlos y pastores, compañeros, gracias y buenas noches. Me alegra estar y compartir con ustedes este panel de esta noche. Gracias, Walter. Bueno, Walter es un miembro de la congregación del Centro Familiar de Oración aquí en Piedecuesta. Un miembro activo, un ujier, uno de nuestros ujieres allí ubicado en el mejor sitio que puesto ubicado un ujier, en la puerta. La puerta. En la puerta, es un ujier de la puerta y le encanta ese lugar, es un lugar para mí es un lugar de bendición. Ustedes saben que la puerta siempre será una preeminencia porque ahí es donde uno conoce a todo el mundo y tiene una oportunidad de no solamente de saludar, sino de ministrar. Entonces aquí está Walter y como les decía en la introducción que hice, está casado con nuestra hermana Sandra, tiene dos preciosas y hermosas hijas y bueno, y tiene todo un testimonio que contar hoy. Entonces, pues antes de darle el paso al hermano Walter, pues bueno, Pastor Jorma, Pastor Sebastián, para que le dé la bienvenida y lo puedan saludar. ¿Cómo está mi hermano Walter? Contentos y alegres de que podamos tener la oportunidad de oír cosas que Dios hace. Y ese también es un desafío para todos los que están escuchándonos, porque sé que hay muchos de los que nos escuchan que tendrán sus pedidos de oración, sus peticiones, a los que te motivo a que los escribas allí. Pero también sé que hay otros que han recibido milagros de Dios. Y así como el hermano Walter se encuentra hoy aquí para testificar de lo que Dios ha hecho, qué importante sería que tú también, que estás allí, te propongas a testificar. Sé que Dios se ha glorificado aún en pequeños detalles. Esos pequeños detalles pueden bendecir a gente que lo necesite. Eso aviva la fe, eso fortalece la fe. Y gracias, mi hermano Walter, por acercarse hoy al panel y decir: yo Amén. Quiero contar de las grandezas, de las maravillas del Señor. Amén. Pastor Sebastián. Amén, hermano Walter, bienvenido. Gracias. Este espacio es su casa. Amén. Y sabemos que el Señor va a ser protagonista en ese testimonio. Y qué lindo que hoy la gente que va a escuchar cada vez que vaya a entrar al CFA de Piedecuesta diga, en la puerta hay un testimonio de vida. Eso. Entrando de una vez nos vamos a encontrar un testimonio de una Amén. vez. Yo creo que Dios se va a glorificar y deja que Dios te use. Que el Así Señor es. y esta experiencia lleven a darle la gloria al Señor. Así Amén. es. Así es, así es. Bueno, Pastor Holman, Pastor Sebastián, hermano Walter, bueno, vamos entonces, estamos listos, pero antes de darle paso al hermano Walter, invitarlo a usted también que nos está viendo, primero que no pare de multiplicar esto, de compartir esto. Mire, yo sé que esto que usted va a escuchar lo va a bendecir, le va a llenarle el corazón de mucha más fe de la que tiene hoy, así que compártalo. Mira, hace 8 días fue muy lindo ver que muchas personas que nos escribieron decían, sí, a mí me pasó lo mismo, yo qué bueno saber que alguien está viviendo lo mismo, no, ya ahora sí creo, yo creo que Dios va a hacer el milagro. Cuéntenos también su testimonio o comparta, ¿por qué no su petición? De pronto está esperando el milagro para que nos dé la oportunidad ahora más tarde junto con los pastores poder orar por esas peticiones, poder orar para que Dios abra los cielos y desate milagros. La palabra lo dice, ¿no? Que cuando se predica el evangelio y allí donde hay creyentes, allí donde hay gente que confía en Dios, Dios desata milagros, señales y prodigios. Así que vamos a creerlo en esta noche. Así que comparta esta señal, allá mismo tome el link, envíelo por WhatsApp, allá donde un amigo, alguien que está esperando un milagro, alguien que está esperando una respuesta, alguien que está a punto de bajar los brazos y renunciar, envíele esta señal porque sé que Dios va a hablar a su corazón. Bien, listos entonces, hermano Walter, entonces vamos a poner por aquí en el fondo a los pastores Holman, al pastor Sebastián. Si ellos tienen de pronto alguna pregunta, pues me lo hacen saber aquí por el interno para que ellos puedan entrar y preguntarle y hacerle la pregunta. Y yo le voy a acompañar ahí en chiquito para escucharlo mientras tanto, para acompañarlo mientras usted nos cuenta esa preciosa historia de fe, esa preciosa historia de la gloria del Señor. Pastor Holman, Pastor Sebastián, ya nos vemos en un momento. Bueno, buenas noches, hermanos. Esta noche estamos acá para la honra y la gloria de Dios primeramente, y el Señor también puso en mi corazón este testimonio para ayudar a muchos hermanos y a muchas personas
que aunque no conozcan de Cristo, del Señor, necesitan también el testimonio. Inicio con cómo empezó la situación por la cual yo pasé. Como todos, vivimos en una burbuja donde tenemos muchas cosas positivas, buenas. Yo trabajo con una compañía Shell, que es una marca reconocida de lubricantes. Ganaba un buen sueldo, mi esposa, mis hijas, vivíamos bien, gracias a Dios. Nunca me daba ni siquiera una gripa, o sea, era una salud intachable. Y de un momento a otro hicimos un viaje en unas vacaciones a San Gil. Muchos conocerán de ustedes el pueblo El Páramo, y estuvimos en una cueva de caminata, de paseo, y sin darme cuenta en esa cueva adquirí una bacteria que se llama Leptospiras. Esa bacteria se incubó, ahí la foto muestra cuando estuvimos allá, esa bacteria se incubó y al incubarse a los 20 días me trasladó a la UCI de la clínica Salucot. Duré 15 días en la UCI entre que me moría o vivía, que fueron las palabras del nefrólogo a mi papá y a mi esposa, porque ellos no encontraban realmente cuál era el resultado de eso, por qué era que estaba yo en ese estado. Hasta que el Espíritu Santo, yo digo que fue el Espíritu Santo que le puso en el corazón de mi esposa a hablar, y ella le comentó al nefrólogo que yo trabajaba en una oficina, que yo no tenía contacto con químicos ni nada de esas cosas, pero le comentó lo que hacíamos los fines de semana, pasear, salir a caminar. Y entre eso contó lo de San Gil y lo de la cueva. Entonces el nefrólogo de una vez tomó lo de la cueva, murciélagos, tospiras, todas las cosas que yo tenía en ese momento, y de ahí él tomó la idea que yo tenía esa enfermedad y empezó a cambiarme los medicamentos después de casi 7, 8 días. A partir de ahí yo empecé a mejorar, salí de la UCI a los 15 días. Hay unas 2 fotos ahí de la UCI que pueden mostrar el rostro que yo tenía en ese momento. Era un rostro que verdaderamente yo no hablaba de mi estado, yo desconocía lo que me estaba sucediendo, lo que yo estaba viviendo en ese momento. Para mí fue tremendo cuando yo escuché al jefe que le entregaba el turno al otro jefe en la mañana, a las 5 de la mañana, cuando yo escuché que decía todo lo que yo tenía. Era difícil entender por qué tenía yo todo eso. Tenía los pulmones hinchados de agua, había perdido mis 2 riñones, me estaban ya haciendo diálisis, lo que ven al blanco es un catete en la arteria, y todas esas cosas, cuando yo las escuché, yo lo único que hice fue ponerme a orar, porque siempre, y alzo la mano delante del Señor, siempre estuvo la fe en Él, siempre tuve la confianza en Él, siempre estuve creyéndole a Él, y en ese momento le entregué mi espíritu, y le pedí al Señor que yo quería ver crecer a mis hijas, que no me llevara todavía. Y el Señor me levantó. A los 15 días salí de ahí, duré un mes más en la clínica, y salí de la clínica. Y pasé un proceso de 2 años. 2 años donde deberían haber cambios en mi vida. Y lo digo con toda tristeza y sinceridad, no los hubo. No hubo esos cambios. Seguí viviendo parte de la vida que yo estaba viviendo. Y yo siento en mi corazón que el Señor me volvió a llamar. Y es como si hubiera hecho cuando le habla a un papá al hijo, ¿qué pasó? ¿Dónde quedaron sus promesas? ¿Dónde quedó lo que hablamos? Y pasados años me llamó el nefrólogo para decirme que mis riñones estaban en estadio 5, que yo los perdía. Para mí fue una noticia duro, lloré de todo, sufrí mucho y entré a diálisis. Durante 3 años entré a diálisis. Los 3 primeros meses fueron muy duros para mí. Pero un día arrodillado en mi cuarto llorando, le pedí al Señor que sanara mis riñones. Y el Señor me habló por medio de un grito. Me dijo, me pidas que te sane los riñones, pídame que te sane espiritualmente. Entrégame tus obras y yo haré. Y así lo hizo.
Yo durante ese proceso le entregué todo, mi corazón, mi mente, mi alma, mi espíritu, y empecé a creerle más a él, a entender que el proceso de él era largo, que había muchas cosas por mejorar. Yo no era misericordioso, yo no era sembrador. A pesar de ser bautizado cristiano, había muchas fallas en mí todavía. Mi nacer de nuevo le faltaba algo. Y a través de esta prueba el Señor me hizo ver. ¿Y yo qué hice? Yo le abrí el corazón a Él para que Él hiciera lo que tenía que hacer. Y empecé a creer en su palabra más de lo que yo ya le creía. Me fortalecí más en la fe, me confié más en Él. Tanto que yo era el que le daba a mi esposa y a mis hijas, les daba ánimo para que no lloraran, para que no sufrieran cuando me veían en las crisis, porque eran crisis duras. Yo duré 6 meses vomitando todos los días. Yo pesaba 74 kilos y me bajé 20 kilos. Eran días duros. Cuando se me bajaba la tensión, perdía el sentido. En la iglesia me pasó 2 veces más o menos. Sí, señor. Eran días duros, pero Dios estaba siempre ahí. La mano del Señor me sostenía. La diestra de Dios estaba conmigo. Y yo nunca lo dudé. Nunca me quejé. Nunca dije nada. Y el Señor trajo a mi corazón Isaías 53. El Señor trajo a mi corazón Isaías 53, 7, 11. Donde el Señor habla, donde Isaías profetizaba que nuestro Señor Jesucristo vendría y que vendría a sufrir a este mundo y que padeció en la cruz. Y yo ahí pensaba, bueno, si Él sufrió tanto, que era un ser tan bueno, ¿quién soy yo para no sufrir una enfermedad? Y ahí esa palabra me trasladó a Josué, el primer capítulo de Josué, donde habla, donde el Señor dice a José, sea fuerte y sea valiente, y no te apartes ni a diestra ni a siniestra, y medita en la ley, en la palabra. Y yo miraba las escrituras, la palabra, y me di cuenta de que el Señor me estaba hablando, que el Señor me estaba hablando de fortaleza, de valentía, que yo no podía decaer, y que mi fortaleza iba a ser la palabra del Señor. Y día a día empecé a leerla más, y el Señor más me hablaba a través de ella. Cuando me llevó a Eclesiastés 2:9, que me hablaba el Señor, que todo lo que nos pasa a todos los que vivimos bajo este mismo sol, pecadores, no pecadores, justos, injustos, vamos a vivir las mismas aflicciones. Aún sin nosotros haber pecado, vamos a vivir las mismas aflicciones. Hermano Walter, espere, Señor, qué pena, antes de que siga. sí, Señor. Era como ubicarme en el tiempo, de pronto cronológicamente hablando. Sí, señor. Cuando el viaje a San Gila, lo de las cuevas, ¿eso fue en qué año? Eso fue en el 2015. 2015. Cuando le diagnosticaron, cuando le dieron el primer diagnóstico y bueno, de todo esto de la que comenzó a mejorarse, ¿fue ese mismo 2015 o fue ya en 2016? No, en el 2015, ahí mismo, prácticamente un mes después de yo haber salido de la clínica, se habló de una mejoría, ¿sí? De una mejoría, y empezó a verme el nefrólogo cada 6 meses. Okay. ¿Cuándo vino ese dictamen fuerte? Cuando le hablaron lo de los En riñones. 2017, en agosto 30 del 2017. Ok, ahí fue donde el médico pues le dio ese parte médico de, pues casi De que que había fatal. perdido, sí, que había perdido los 2 riñones. Ese día, para mí eso fue en Dávita, que queda en San Alonso, y yo siempre le cuento a las personas, yo me vine de Dávita hasta acá, yo no venía en el carro mío, sino venía en la moto. Solo sé que el Espíritu de Dios me trajo, porque todo el recorrido fue llorando, llorando y llorando, porque pasaba por mi mente muchas cosas, ¿Qué, pasaba el perder a mi esposa y a mis hijas. okay, ¿qué expectativas le dijeron los médicos en ese momento? Le dijeron, bueno, los 2 riñones no funcionan. ¿Qué le dijeron? ¿Qué había que hacer? El nefrólogo que me atendía en ese momento, que inclusive es adventista, conocedor de la palabra, él hablaba sobre que mis riñones habían entrado en las anteriores consultas, me dijo que había entrado en estadio 3. Ya en la última consulta mío sus riñones están en estadio 5,
necesito que se vaya por urgencias de la clínica y empiece a dializarse. O si no, usted en 3, 4 días ya no pertenece a este mundo. Ahí cuando me habló o sea, para mí fue triste y duro como él me habló, ¿sí? Porque no habló con palabras suaves ni nada, sino fui al grano, ¿sí? Y cuando me dijo eso, yo le dije, doctor, no hay ninguna otra opción, no hay medicamento. Me dijo, no, usted ya perdió los riñones. Su problema es un daño crónico renal que viene degenerativamente, viene avanzando, avanzando, avanzando. Y ya llegó a su límite. Por eso usted en este momento tiene el fósforo, el potasio a un margen muy alto, que le pueden producir en este momento un trombo, le puede producir un problema de corazón y se lo lleva en menos de nada. Entonces me dijo, no le tenga miedo a la diálisis, preséntese por urgencias, llévese estos documentos que le voy a dar, pero eso tiene que ser ya. Amén. Y hermano Walter, ¿en qué momento fue ese instante en que nos narró hace un momentico de Dios le habla y le dice, bueno, creo que es la situación de muchos, ¿no? La suya fue la de pedirle a Dios, bueno, Dios sáname, 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 buscando inicialmente, pues, como es lógico y muy natural, pues la sanidad física. ¿En qué momento? ¿Cuándo fue ese encuentro con Dios, que Dios le habla y le dice, bueno, lo quiero sanar primero es en el espíritu? ¿Es en qué tiempo? Eso fue al tercer mes. Yo al tercer mes estaba en hemodiálisis. Hemodiálisis digamos, la terapia más fuerte, porque ahí le sacan a uno la sangre toda del cuerpo y se la pasan por una máquina para poder limpiar. Ahí la limpian y vuelve otra vez al cuerpo. Esa hemodiálisis a mí me dio anemia, me produjo muchos problemas y a mí me da tristeza con mi esposa porque ella me llevaba, digamos, desde las 4 de la tarde y tenía que esperarme hasta las 10:30 de la noche que yo saliera de ahí, de la sala de diálisis, donde no estaba yo solo, estábamos como 80 personas más, algo que yo no conocía, yo desconocía todo ese tema, todo eso, y eso a mí me cambió mucho la vida, demasiado, la visión sobre la enfermedad, la visión sobre ese otro mundo que uno desconoce cuando uno solamente se ocupa de trabajar, trabajar, trabajar y trabajar, ¿sí? Y deja de ver que alrededor de la vida de uno hay personas sufriendo, padeciendo enfermedades crónicas, situaciones difíciles. De ahí que cuando al tercer mes yo estaba en una crisis de sufrimiento, de tristeza, porque había perdido mis 2 riñones y también perdí el trabajo, porque el nefrólogo no me quiso dejar volver al trabajo, me siguió incapacitando, incapacitando. Yo después de 20 años, verme aquí en la casa sin trabajar y, y a la medida que pasaron las incapacidades, que fueron a los 180 días, yo ya no volví a recibir sueldo, no volví a recibir nada. Ya empezó otra crisis, que fue la crisis económica. Ya no era enfermedad solamente, también era crisis económica. Pero en medio de todo, en esos 3 meses, cuando yo le oré al Señor, que el Señor me habló por medio de ese pensamiento, entendí que el Señor tenía un propósito en mí, que la enfermedad no era ni para muerte, ni era para lo que Satanás quería, porque Dios la convirtió en una bendición. Mire, la convirtió tanto en una bendición que a hoy yo dije una frase durante el proceso y la escuché que día de un pastor que yo escuché por YouTube. Yo dije, Señor, han sido tantas las bendiciones que me has dado a través de esta prueba que si yo volviera a vivir lo haría, Señor, porque son más las bendiciones lo que yo sufrí, porque así fue, el Señor convirtió esa enfermedad en una bendición. A través del tiempo, después de que me hicieron hemodiálisis, empecé a hacer la diálisis peritoneal, que es con la máquina, que ahí hay una foto donde se muestra la máquina. Esa máquina empecé yo a utilizarla a partir del 4.º mes y ya me la hacía aquí en la casa. Esa fue otra parte que yo le oré mucho al Señor, porque la hemodiálisis a uno le quita mucho la vida y muy rápido. En cambio, la diálisis peritoneal, esta es la máquina, uno se conecta a una manguera, ahí conecta unos líquidos y se hace un proceso de 10 horas todas las noches. Yo me conectaba a las 8 y me desconectaba a las 6 de la mañana. Y durante todo ese proceso de la noche,
el líquido hace lo que los riñones no hacen. Hay noches que usted no puede dormir porque el líquido no lo deja a uno, entonces usted pasa la noche en vela. Eh, Hay ¿Cuánto noches tiempo fue eso? ¿Cuánto tiempo usó la máquina? durante 3 años, Wow. 3 años, durante 3 3 años. años. Ok. Y hubo un momento ahí frente a esa máquina, así como está en esa mesita, donde yo alzaba las manos y le daba la gloria a Dios y le agradecía por esa máquina. ¿Por qué? Porque el Señor me enseñó que Él a través de la ciencia hace milagros. Que a veces nosotros esperamos que los milagros sean así. Y no, el Señor utiliza la ciencia. El Señor alguna vez inspiró a alguien y le puso en su pensamiento el fabricar esa máquina, el fabricar el proceso que hizo para la diálisis, con el cual está dándole una calidad de vida mejor a los enfermos crónicos renales, dándole una calidad de vida para que subsistan un poco más de tiempo mientras esperan el trasplante. Porque toda la diálisis no cura, la diálisis no sana. La diálisis lo que hace a uno es extender un poco más la vida. Y yo Mi le hago... hermano, mi hermano Walter, y en ese tiempo, bueno, estamos hablando de 3 años conectado a una máquina, 3 años sin trabajo, tres Sí, años pues viviendo de fe. Mm, No hubo tiempos, digamos, de crisis. Bueno, soy testigo, pues que tuvo muchas crisis desde el punto de vista físico, de las ocasiones que estuvimos orando por usted en la iglesia, de esas 2 ocasiones donde se desmayó en la iglesia, sí. donde pues ocasionalmente nos llamaban y decían, pastor, hay que orar por el hermano Walter, porque el hermano Walter se puso muy delicado. Eh, no hubo, bueno, se lo voy a preguntar así, ¿no peleó con Dios? No. Si me están viendo, ¿no? Alzo la mano delante de Dios, porque yo no puedo mentir delante de Dios. Nunca me quejé. Y una testigo de eso es mi esposa. Yo jamás, ella me vio jamás amargado, jamás me vio vociferando, nunca me vio contradiciendo, todo lo contrario. Yo me convertí aún más en en la base de esta casa, de mi familia, de mi hogar, para que le creyera al Señor. Porque a mí a través de la prueba, el Señor me habló tantas veces por medio del pensamiento, por medio de la palabra, que me convencí totalmente de que el Señor tiene un propósito a través de esta prueba. Wow. Que las Bueno, antes, circunstancias no me podían robar a mí, no me podían sí, robar a mí ni la fe, ni la confianza y la esperanza en Dios. Porque el Señor dice en la palabra, el que cree y espera en Él, el Señor no lo avergonzará. sí, señor. Yo, yo siempre confié en Él, siempre. Yo, es más, a mí me sorprendió fue el tiempo que Él utilizó para la sanación física, porque Él utilizó un tiempo que para mucha gente era imposible, que es este tiempo de la pandemia que hay del COVID, ¿sí? Porque las cirugías no las venían haciendo, no venían haciendo cirugía en lo que fue abril y mayo. Bueno, hermano Walter, Y, antes de que se me metió ya en el tiempo de pandemia. Espérese un sí, sí, momentito. sí. Quiero que nos cuente algo especial. Bueno, 2 cosas realmente. La primera, para la gente que nos está viendo, porque pues tenemos un buen número de personas conectadas en este momento. Sí, claro. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para no pelear con Dios? ¿Cuál es la clave para mantenerse ahí creyendo, a pesar de lo difícil, de no dormir, del dolor, de la incomodidad, de ver que el asunto médicamente no era viable, que estaba en un proceso degenerativo todavía, que no había opción médica, pues en ese momento, y que el milagro no se daba? ¿Cuál es la clave por ese lado? ¿Cuál es la clave? Y Bueno, después, bueno, cuéntenos un poquitico cómo fue ya el proceso introductorio a lo del trasplante, pero ¿cuál es la clave primero? Hermano Walter, como que se nos desconectó el hermano Walter. Bueno, vamos a pedir al hermano Walter que se vuelva a conectar, eh, que allí donde está en casa se vuelva a conectar. Puedes, de pronto, hermano Walter, si puedes salir y volver a entrar para que se le... Ahí parece que sí, ahí está de nuevo.
¿Me escucha, hermano Walter? Sí. ¿Ya? Hermano, ¿me escucha ahora sí? ¿Está bien? Sí, lo escucho. Ahora Se nos sí. cayó un poquito la señal. Sí, bueno, cuéntenos. ¿Cuál es la clave? Pastor, antes que todo yo quiero dar, yo sé que esto no es nuevo, pero, pero un testimonio clave de lo que a mí me sucedió es, y lo voy a decir de una forma un poquito seca, es muy hermoso y bonito alzar las manos y alabar a Dios cuando tengo los bolsillos llenos, cuando tengo salud, cuando no tengo ningún problema en mi hogar. Es hermoso alzar las manos y creer en Dios, confiar en Dios. Pero he ahí cuando está la prueba, si realmente esa confianza revive, si esa fe revive. Es en la prueba donde el Señor nos hace el parcial, donde el Señor permite el parcial, ¿sí? ¿El cual parcial? Parcial que le hacen a un estudiante. Durante todo el proceso, durante todo el proceso se prepara, pero en el parcial es donde él sabe realmente si adquirió conocimiento o no para pasar la materia. Lo mismo digo yo. Y yo considero de una forma humilde, de una forma humilde, de una forma piadosa. Dios me estaba preparando para eso que venía. Porque yo vuelvo y le repito, y Dios sabe que estoy diciendo la verdad, en ningún momento dudé de Él, en ningún momento lo recriminé, en ningún momento le dije, fue culpa suya, ¿por qué me dejó? ¿Sí? Si dice que a tus hijos los guardará y los cuidará y el ángel de Jehová acampará, ¿sí? Alrededor tuyo y no ha de tocar a tu morada, ¿sí? Esa palabra podía empezar yo a recriminarle a él y nunca, jamás. Todo lo contrario, confiaba en él y es más, me reprochaba a mí mismo porque yo pude haber evitado esto en otro tiempo si se tratara de medir mis actos, ¿sí? Entonces incumplimos en las promesas al Señor y nosotros no pudimos hacer eso, que fue anterior a cuando yo recién salí de la clínica, porque yo viví en realidad dos procesos, tres procesos, cuando fue el 2015 al 2017, el 2017 a hoy y hoy a lo que actualmente estoy viviendo, ¿sí? Fueron tres procesos, no solo. El primero, que lo voy a decir de una forma fogosa, me dice el de la oreja gocha. En el segundo, el Señor venga para acá y me hace ver a través de la prueba muchas cosas. Por lo menos, vuelvo y le repito, a mí me faltaba misericordia y el Señor me mostró la misericordia a través de la enfermedad. Nunca faltó el alimento en esta casa. Me empezaron a llamar mis hermanos, amigos, vecinos, personas que yo no conocía. Mire, te voy a pasar, deme la cuenta para colocar esto en su cuenta. Quiero ayudarlo. Yo sé que usted está pasando por una situación difícil, aunque usted no diga nada, porque yo a nadie le dije nada. Mi hermana empezó a consignarme, una hermana que vive en Estados Unidos, mi hermana, una hermana que vive acá en Bucaramanga, otro hermano, bueno, por todas partes, la iglesia varias veces me brindó mercados. Entonces, yo, a pesar del problema económico, jamás me faltó el alimento en este hogar, jamás me faltó para pagar los servicios, para pagar las pensiones de mis hijas. Yo las iba a sacar inclusive del colegio de la presentación porque mi economía no me alcanzaba y las iba a meter a un colegio oficial. Cuando llega mi hermana y me dice, no, Walter, yo asumo las pensiones de ella, no se preocupe por eso, necesitamos que usted se sane. Y empezó a pagarme la pensión de las niñas. O sea, Dios movió por todas partes. O sea, Él necesitaba era sanarme espiritualmente. Él no me dejó solo en ningún momento. En ningún momento me dejó solo. Amén, amén, hermano Walter. Bueno, ahora entremos en la etapa prepandémica. Bueno, la etapa prepandémica. ¿Cómo fue eso? Bueno, la parte del trasplante, me contaba usted pues que eso también fue bastante fuerte, ¿no? Porque Sí. eso es sí, pero no. ¿Cómo fue eso? Cuéntenos, hermano Walter. Bueno, quiero compartirle algo a los hermanos que siempre que estén en una circunstancia difícil, en unas pruebas, siempre Satanás va a estar ahí machacando, siempre va a estar con el mazo dando, como dice, para sacarlo a uno del camino por donde uno va, por el buen camino donde uno va. ¿Por qué digo yo eso? Porque resulta que
yo tuve que pasar por 6 meses y hacerme una serie de exámenes que son muy penosos, como una retroscopia, como una citoscopia. Los que se la han hecho saben el dolor que uno presenta en la citoscopia, en la retroscopia, uno en la parte que por la garganta hacia el esófago, y una serie de exámenes más que le hacen a uno para prepararlo, porque suena irrisorio, pero para un trasplante usted tiene que estar sano. O sea, no tener más cosas que le eviten o que le hagan daño en el momento de la cirugía. Y cuando yo entré, hace 8 meses, entré yo a lista para trasplante. Y yo me acercaba a ciertas personas y les contaba, oye, estoy contento, estoy feliz porque ya estoy en la lista de trasplante. Al primero que yo le comenté, ¿sabe qué me dijo? Pastor, llegó y me dijo, pero Walter, no se haga ilusiones. Hay mucha gente que lleva 20 años, lleva 10 años en lista, 15 años, y no los han llamado. Y yo por dentro decía en mi mente, Señor, reprenda a este Satanás. Porque yo venía a contarle una alegría, un gozo mío, y él en vez de darme a mi ánimo, me resultaba con eso. Por allá otro día otra persona llegó y me dijo, Walter, ahí hay un problema y lo que sucede es que en todo hay corrupción. Y no crea, y hay gente que pasa plata. Y yo lo mismo, Señor, reprendo a este Satanás. Porque de alguna manera el enemigo trata de arruinarle a usted la alegría, el gozo, ¿sí? Como otras personas que me decían, qué bueno, Walter, tenga fe, sea optimista. El caso es que ahí empecé el proceso. Duré solamente 8 meses en lista. Durante esos 8 meses recibí 8 llamadas. De las 8 llamadas, las 4 primeras fueron muy duras para mí. Y en la quinta, orando, le dije al Señor, será en tu tiempo, no en el mío, Señor. Es tu tiempo. 2 años, 3 años, toda la vida, no lo sé. Pero tu voluntad es buena y perfecta, Señor. Y yo haré lo que sea en tu voluntad, Señor. Esperaré el tiempo que tenga que esperar. Y resulta que después volvieron y me llamaron, salí compatible, pero había un paciente más joven, una chica de 27 años, entonces le dieron el trasplante a ella. Después, en otra llamada, también fui compatible, todos los 5, porque eran grupos de 5, pero también se le dio un paciente más joven, que era de 30 y pico de años, y así sucesivamente. Pero yo ya había dicho algo que era en el tiempo de Dios. Y el 16 de junio del 2020 me llamaron a las 3 de la mañana. Cuando yo escuché el teléfono, me levanté y en el corazón me llegó un pensamiento que me dijo, es hoy, es hoy. Y Dios sabe que estoy diciendo la verdad. Y cogí el teléfono, le dije, jefe, es hoy. Dijo, sí, ¿quién le dijo? Pues le voy a decir de una forma fogosa. Dije, Dios me habló a mi corazón. Dijo, sí, Walter, venga con su esposa, traigan una maletica, traigan esto y esto y esto, porque el donante que tiene para usted salió compatible casi el 100%. Dijo, eso es algo que no es todas las veces efectivo, que salga casi una compatibilidad tan alta. Y así con esa felicidad y ese gozo me fui para la clínica. Llegué con mi esposa allá, inclusive alcancé a compartirle la palabra a varias personas porque a mí me vieron, me pasaron a cirugía, fue a las 4 de la tarde después de que me hicieron todo un proceso. Y el cirujano me decía cada rato, señor, ténganos paciencia, que es que las cirugías están atrasadas. Y yo le decía, no, tranquilo, yo esperé 3 años, el Señor me ha enseñado a esperar, a tener paciencia, no se preocupe por eso. Y a las 4 me entraron al quirófano y alcancé a orar teniendo a 12 especialistas enfrente mío y a darle las gracias a Dios y leí las gracias a ellos. Y ahí encomendé mi espíritu al Señor, que fue cuando me colocaron la careta de la anestesia. Y ahí me fui, ahí en ese momento me fui. Cuando despierto a las 6 horas de la cirugía, desperté en un gozo y una alegría. Y hay algo que yo casi no lo cuento a nadie, pero quiero contarlo esta noche porque es parte del testimonio. Satanás me hizo una mala jugada después de que yo salí del quirófano. No sé por qué pasó eso. Pusieron a un auxiliar que no tenía mucho conocimiento mientras yo me recuperaba ahí, para pasar a la habitación, porque yo iba para habitación de una vez. Y resulta que la chica me conectó unos líquidos a una maquinita acá que tenía en la parte de arriba y cruzó las mangueras. Al cruzar las mangueras me produjo un choque que me subió la tensión y me la bajó de una forma tan brava que me produjo una taquicardia.
En ese momento, el médico, como yo llamé, yo grité, medio podía hablar, se acercó el jefe, perdón, el médico, no, el jefe, me dijo, ¿qué le pasó si usted salió bien? Y entonces miró las conexiones y se dio cuenta que estaban cruzadas las mangueras. Y ni siquiera disimularon delante mío, empezaron a discernir entre los dos. Y ella le dijo, ¿usted sabía que yo no sabía hacer eso? Digo, pero es que yo no puedo estar en todas partes. Cuando yo escucho eso, yo lo único que le pido al Señor, Señor, no me deje solo. Dije, Señor, no me deje solo. Señor, me trajiste hasta acá, no me vas a dejar solo ahora. Y a raíz de eso, pasé a la UCI 2 días. Y ahí cuando me visitó el cirujano, el principal cirujano nefrólogo que estuvo en la cirugía, me dijo, ¿qué fue lo que le pasó? Le dije, doctor, ¿puedo contarle algo sin el ánimo de quejarme de nadie? Porque yo estoy muy feliz para ir a opacar esta felicidad que tengo. Dije, fue que pasó esto y esto y esto, y le conté todo. Me dijo, de razón, eso pudo haberle producido a usted la taquicardia, porque los cinco exámenes que le hemos hecho el corazón, todos han salido bien, o sea, el problema no es de su corazón. Y tomaron nota para investigar lo que había pasado ahí en ese momento. Ahí estaba yo en la UCI. Este parchecito fue la cirugía del riñón que me trasplantaron. Y gracias a Dios, todo eso ha sanado rápido, me ha cicatrizado rápido. Mira, ya quiero compartirle también a todos los hermanos. Después de la mano de Dios, la actitud mía, el haberle abierto el corazón al Señor y la paz que Dios me dio fue fundamental para mi sanación. Porque siempre estuve con una actitud muy alta. Y los mismos médicos me decían, mantenga esa actitud que tiene, porque para sanar más rápido. ¿Verdad? Los resultados se han visto. Se han visto. Semanalmente me hacen exámenes, me ve el médico. Ya mis exámenes salen como una persona normal. Ya cumplí 2 meses. Ya hace 15 días estoy saliendo a caminar todos los días a un bosque acá en Piedecuesta para un sector que se llama Riobato. Salgo a caminar ahí todos los días 1 hora y media y hago unos pequeños ejercicios. Una pregunta clave, hermano Walter. La Señor, diálisis terminó, ya no está haciéndose diálisis, ya entregó la máquina. ya entregué la máquina, entregué todos los insumos, los medicamentos que me quedaron, todo lo entregué a la sede renal. Inclusive le comparto algo. Yo me ofrecí en la sede renal para apoyar, es más, ya lo venía haciendo. Yo venía apoyando ya pacientes nuevos que llegaban allá y los entusiasmaba para que se dieran la diálisis peritoneal. Porque es que cuando yo llegué allá, a mí me fue lo contrario. Los pacientes viejos hablaban mal de la diálisis peritoneal, que uno se enfermaba, que uno le daba una infección y moría por peritonitis, cosa que no. Bueno, hermano Walter, ya cerrando y voy a ir introduciendo por aquí a los pastores, al pastor Holman y al pastor Sebastián. La verdad es inspirador, o sea, inspirador en el sentido de ver cómo, yo creo que es de esos casos extraños en que en procesos tan fuertes, mantener la fe de esa manera, pues la verdad eso lo hace a usted. O sea, hay una coronita ya en el cielo para usted. Créame de verdad, hermano, que eso es una gran realidad. Y inspirador también, inspirador. Y ver el milagro, pues la verdad, yo quería que poder compartir con usted esta noche es por el proceso, por cómo mantuvo la fe durante el proceso, cómo no bajó la guardia, cómo no se dejó tentar, cómo no renegó, cómo se mantuvo y aún ver la recompensa, porque pues si hay algo cierto y lo que nosotros tenemos entendido es que los procesos de trasplantes de verdad a veces son años, ¿no? Y el problema es que hay gente que muere esperando el trasplante y jamás le llega. Y ver que usted lo meten en la lista y a los 8 meses ya lo están llamando, venga que ya está listo, pues obviamente es un milagro. Ver también, pues obviamente la fe, la confianza en su esposa, poder ser como pastor testigo de cómo Dios responde las oraciones y cómo en el acompañamiento de la fe Dios hizo algo tan extraordinario y sobre todo lo recuperado, porque también su recuperación fue milagrosa. Sí, hermano, ya le doy el paso, porque usted también me cuenta que la recuperación usted era como para que ¿cómo le llaman eso? El posoperatorio fuera más lento, más ¿no? Y ella sale, merca, lo encontraba en la calle, es más, una vez usted no estaba,
Y yo digo, wow, pero este hombre lo acaban de operar, le acaban de meter un riñón que no es de él y ya, ¿cómo está eso? Ya empalmó, bueno, no sé cómo se hizo médicamente eso, pero ¿cómo está eso? Es que una bendición grande fue la compatibilidad tan alta y en el momento, lo dijo el cirujano, en el momento en que ellos colocaron el riñón, él empezó de una vez a trabajar. Yo tenía 8 meses de no orinar y ya a las 3 horas yo ya estaba orinando. Eso que yo me veía fornido, que estaba hinchado. Por eso yo me adelgacé entre la cirugía. Los siguientes días me adelgacé 5 kilos más. O sea, de 74 kilos quedé pesando 54 kilos. Eso fue tremendo, fue tremendo. Y no he contado rapidito otra parte del milagro que el Señor hizo. En el mismo mes de junio me llegó la pensión y me llegó el retroactivo de año y medio. O sea, el Señor bendijo la finanza mía, la economía mía, la parte física de mi cuerpo y primeramente la parte espiritual, que es lo que más me hace feliz. Porque al segundo día de estar yo aquí ya en la casa, acá en un sitio que yo llamo mi cuarto de guerra, yo estaba ya a las 4:30 de la mañana orando, porque era lo que yo hacía antes de la diálisis. Y después de la diálisis dejé de hacerlo, me tocaba orar en el transcurso del día. Y al siguiente día llegué aquí y bajé a las 4:30 de la mañana. Y todos los días me levanto a hacer mi devocional a esa hora. Y oro por los enfermos, oro por todas las personas, oro por la iglesia que en este momento está siendo atacada precisamente por toda esta situación del COVID, de todas esas cosas, ¿sí? Del confinamiento y todas esas cosas. Pero yo al Señor le prometí que mi salud iba a ser primeramente para Él, porque no tiene sentido que nosotros le pedimos salud al Señor, es para vivir para el mundo, para vivir para nuestra familia, nuestro hogar. Sí es importante, pero primero estar Dios, primero estar el Señor por encima de eso. Porque por eso el Señor mismo dice en la palabra, piden, pero piden mal, ¿sí? Entonces, Sí, señor. Bueno, hermano Walter, no, pues gracias. No sé, Pastor Holman, quiere agregar algo, tenga algún comentario. No, agregar sería, cuando el hermano Walter hablaba, vino a mi mente, fue el texto que está en Juan 4:52. Juan 4:52 dice, entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Es una historia que a mí me ha impactado mucho porque es un hombre importante que llega a buscar a Jesús porque su hijo está enfermo y la palabra de Jesús fue, tu hijo vive. Y él con la misma se regresa, pero dice la escritura que cuando él llega, sus criados le dicen, a las 7 tu hijo se sanó, ayer, o sea, la hora que le había sido de la palabra, pero el tema es que él le tocó caminar durante toda la noche, ¿no? Porque Jesús estaba en Caná y él en Capernaum, y el tema no fue el milagro, porque creo que ya de por sí es un milagro que a los 8 meses hay un donante y que ese riñón case. El tema es caminar durante la noche el proceso. Hasta recibir esa palabra de tu hijo vive y corroborarlo, porque él no tenía WhatsApp, él no tenía redes sociales, cómo está el niño, no. Él le tocó caminar durante toda la noche, sin ver nada, sin descansar y con una convicción de que el que le había dado la palabra sería fiel en cumplirla, ¿no? Eso, porque y ese es el tema, no es al inicio ni el tema es al final, el tema es proceso. Perseverar en el medio y ahí es donde necesitamos que todos los que están conectados escuchen esto porque el tema es los procesos, cómo se puede caminar en un escenario como el que caminó el hermano Walter sin querer patraciarse, sin querer debilitarse, sin querer quejarse, sin decir, bueno, ¿de qué sirvió la oración? ¿De qué sirvió el ayuno? ¿De qué sirvió? No. Amén. Usted caminó Amén. Confiando en el Señor. Amén. Y creo que estos son días para caminar de esa forma. Saber que la respuesta es la dio y que al final cuando los criados salgan y los digan, tu hijo vive,
la pregunta será, ¿y cuándo fue eso? Desde que Jesús nos dio la palabra. Pero caminar en la noche no es fácil. Viene la duda, vienen las palabras contrarias, viene la falta de trabajo como le pasó a usted, viene la economía. Tal vez se levantará el otro y dirá, ¿para qué te sirvió? Como los amigos de Job, ¿de qué te sirvió tanto? Pero así como ese hombre caminó y vio a su hijo sano, y usted caminó y recibió su milagro en tan corto tiempo, yo creo que hay alguien que está ahí atrás, detrás de un televisor, detrás de ese celular, detrás de ese computador, que necesita oír que esta es una noche donde Dios le quiere fortalecer la fe a alguien. Yo creo que Pastor Juan Carlos y Pastor Sebastián, creo que esta es una noche donde Dios quiere renovar las fuerzas de alguien. Porque hay alguien que en medio de esa noche ya no cree que al llegar a su casa su hijo vivirá. Debe haber alguien que ya dirá, me tocó asumir esto o me tocó resignarme a lo otro o fue lo que me tocó vivir, pero ya no cree. Esta es una noche para renovar nuestras fuerzas, para renovar la esperanza. Esta es una noche para seguir creyendo a pesar de que está oscuro. La Biblia dice que Pablo y Silas, cuando oraron en el calabozo de más adentro, era la medianoche. Y es el lugar donde es el punto máximo de la oscuridad, cuando ya no se ve nada. Tal vez a la 1 y 2 de la mañana todavía sigue oscuro, pero ya es un nuevo día. Y la Biblia dice que por la noche habrá lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Yo creo que esta es una noche y voy a darle el paso al pastor Sebastián, pero creo que es una noche para orar por alguien que está allí y ojalá si es usted ahí en los comentarios, usted comience a escribir, yo necesito nueva fuerza, yo necesito, y eso no es pecado, creo que hay momentos donde hay gente que se ha debilitado porque ya no ve más, ¿no? Isaac, con toda una promesa de Dios, hubo hambre en la tierra y decidió descender a Egipto. Abraham decidió, o sea, hay momentos donde la fe puede faltar y se puede debilitar, pero creo que es de valientes el volver de lugares extraviados y encauzarse en el camino que Dios ha fijado para alcanzar las promesas de Dios. Y sé que todos los que nos están escuchando, Pastor Juan Carlos y Pastor Sebastián, tienen promesas de Dios, pero hay algunos que se han debilitado. Hebreos 10:36 dice, no pierdas pues tu confianza que tiene gran galardón, porque te es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. El escritor de los Hebreos estaba diciendo, le estaba hablando a aquellos que Jesús dijo, vengo pronto, y pasaron 70, 80 años, no venía, estaban siendo perseguidos por leones, estaban, qué sé yo, tantas cosas, aserrados, dice el escritor de los Hebreos, y muchos se debilitaron y volvieron atrás. Pero el escritor de los Hebreos le dice, hey, un momentico, no pierdan la confianza, en medio de los procesos no pierdan la fe, en medio de la oscuridad la luz de Cristo resplandecerá. Un poquito más, no sé para quién es esa palabra, pero yo creo que esta es una noche de milagros, es una noche de renovar la fuerza y creo que es una noche profética también. Hay alguien que requiere oír esta palabra, un poquito más. Tal vez ese poquito puede ser una semana, 2 meses, un mes, pero un poquito más y lo que ha de venir vendrá y no tardará. Y yo creo que algo Dios va a hacer en esta noche. Creo que va a haber una intervención divina sobre familias, sobre gente. Mire que Dios lo hace completo. No solo trajo ese riñón, sino vino pensión, vino provisión, vino restitución, vino alegría, vino sanidad, vino servicio, vino gozo, vino... Eso es la manera de Dios. Amén. Eso es la manera de Dios. Pastor Sebastián. Es lindo esto, ¿no? O sea, ahí es donde uno dice, la bendición de Dios es donde añade alegría y no tristeza, ¿no? O sea, dice, la bendición viene como encadenada de muchas cosas. O sea, uno está pidiendo una cosa y viene ya encadenadita de un resto de cosas que vienen con ese más de Dios, ¿no? Igual que lo que le sucedió a Job, ¿no? Fue restituido en muchas áreas, en muchas cosas que había vivido. Y yo creo que aquí estamos viendo el plan de los milagros, ¿no? O sea, el propósito de los milagros. Yo creo que los milagros tienen un propósito y el mismo hermano Walter decía,
a mí esto me ayudó, forjó más mi carácter, forjó más mi espiritualidad, y yo creo que eso es lo que hace un milagro. Un milagro no solamente lo que sucede en la herida, en la situación, en la petición, sino lo que desata en nuestra vida. En Job, ¿qué desató? Que dijo, de oídas había oído, pero ahora mis ojos te pueden ver. El milagro desató un mayor avivamiento en su espíritu, en la relación con el Señor. Y no solo eso, yo sé que Walter es un testimonio para la familia de él. Y cuando un milagro viene así, es porque Dios quiere hacer algo con la familia. Y yo siempre he dicho algo, uno quiere ver algo grande de Dios, para milagros grandes deben haber, ¿qué? Problemas grandes. Amén. A veces queremos milagros grandes de problemas muy chiquitos. No, eso no pasa. Problemas grandes, milagros grandes. ¿Quieres un milagro famoso? Que sea un milagro famoso que se escuche, tienes que tener un problema que sea famoso. Lamentablemente es así, pero es la verdad. Y yo a veces le digo a la gente, si tu problema se volvió famoso, así como el endemoniado Garadeno que se volvió famoso en toda la tierra, el milagro también se hará famoso. Así que estamos viendo un milagro que es famoso porque venció años de enfermedad y situaciones donde no había pronósticos de esperanza, pero aquí está la gloria de Dios para hacerse famoso donde una enfermedad quería llevarse la gloria. Amén. Así es. Amén. Así es. Bueno, hermano Walter, muchas gracias por compartir, gracias por ese testimonio de vida, ese testimonio de fe. Gracias por ayudarnos a creer más a todos, a los que nos están viendo, a nosotros mismos como pastores, porque pues igual nos inspira a seguir no solamente creyendo, sino predicando. Y bueno, será una bendición, hermano Walter, ahora que Dios nos permita y nos entregue ese nuevo templo para que usted esté ahí en la puerta. Y ahora pues usted que va a ser más famoso que yo incluso, la gente se gozará en estrechar su mano y que puedan recibir de parte de usted no solamente un buenos días, sino una bendición y un testimonio fiel y vivo de que Dios hace cosas extraordinarias. De verdad, es una gran bendición, hermano Walter. Y después de 2 tiempos difíciles, llegaron tiempos de refrigerio, que es lo que estamos viviendo ahorita, mi esposa, mis hijas y yo, y por supuesto mi familia, y todas las personas como ustedes y los hermanos en Cristo, que yo les comparto el gozo y el refrigerio por el cual estamos pasando nosotros en este momento. Que yo le pido a Dios que sea por mucho tiempo. Amén. Amén. Pienso que la siembra, la siembra que usted hizo en todo este tiempo es por una cosecha bien larga, bien Amén. larga. Hermano Walter, por favor, un abrazo a la hermana Sandra, a esas dos preciosas misioneritas que usted tiene ahí en casa. Me Amén. les abraza, por favor, de parte de todo el ministerio, del pastor Holman, del pastor Sebastián, de nuestro pastor Moisés y de toda la iglesia que le abraza y le bendice. Hermano Walter, gracias, de verdad, le bendecimos. Y bueno, siga gozándose, siga disfrutando de este tiempo que Dios le ha regalado, porque su fe activó este tiempo. Muchas gracias. Yes. Nos vemos pronto, hermano Walter. Gracias. Dios le bendiga. Gracias, pastores. Hasta luego. Bueno,